Las imágenes benjaminianas están en verdad lejos de las míticas, tal como por ejemplo las describe la psicología de Jung. No representan arquetipos invariantes que habría que extraer de la historia, sino que cristalizan precisamente por la fuerza de la historia. La mirada micrológica de Benjamin, el inconfundible color de su clase de concreción, es la orientación a lo histórico. Las imágenes benjaminianas no están conectadas con la naturaleza como momentos de una ontología que permanece igual a sí misma, sino en nombre de la muerte, de la caducidad como la categoría suprema de la existencia natural hacia la que progresa la especulación de Benjamin. Lo único eterno en ellas es lo caduco. Con razón llamó dialécticas a las imágenes de su filosofía. El concepto de imagen dialéctica se entendía objetiva, no psicológicamente. Es la representación de la modernidad como lo nuevo, lo ya pasado y lo perenne en uno. Se habría convertido en el tema filosófico central y la imagen dialéctica en el concepto central. Bueno, esto, que yo llamaba una buena lectura de Adorno, porque en realidad una lectura que conecta con el pensamiento que uno intenta transmitir, digamos. El fragmento que no recogí es donde Adorno plantea, entre otras cosas, que esta forma de escritura muy fragmentaria no es inconclusa. Básicamente es inconclusa y por otro lado plantea que Adorno siempre, que Benjamin siempre estuvo una posición muy solitaria, nunca pudo, y cita una frase de Benjamin de Infancia en Berlín, donde Benjamin dice algo así como que yo nunca pude hacer un frente ni siquiera con mi propia madre, ¿no? Y dice Adorno, y luego Adorno plantea que el Instituto de Frankfurt, aunque estaba ya en Estados Unidos, ofició como ese espacio colectivo que Benjamin necesitaba, etc. Bueno, ahí para situar el concepto de imagen, hay otro autor que se llama Didier Bernard, que es un crítico de arte que trabaja mucho sobre el concepto de imagen de Benjamin y sobre el concepto de imagen en general. Ahora, Benjamin no es en este caso alguien que no tiene precursores. Si bien los precursores los podemos pensar, y acá vamos siempre a tratar de pensar en el marco de una teoría de la temporalidad que tratamos de sostener y de precisar, aunque los precursores se creen, aunque sea el creador el que crea los precursores, como dice también Borges, ¿no? No es que directamente cuando uno lee, por ejemplo, a Nietzsche, la teoría de las críticas de Nietzsche al historicismo, o cuando trabaja sobre Aby Warburg y el Atlas Memoin, dice, el Atlas de la memoria que hace Aby Warburg, también un artista y un teórico del arte del principio del siglo XX, un atlas compuesto enteramente de imágenes. Todos estos, digamos, son, por supuesto, perfectamente conocidos por Benjamin y uno podría retroactivamente situarlos como sus precursores, ¿no? Pero la teoría de la temporalidad que uno pretende hacer o pretende desprender de algunos fragmentos benjaminianos están sostenidas en un concepto de imagen que los psicoanalistas deberíamos volver o revisar o en todo caso reintroducir en nuestra propia teorización. Digamos, en realidad tiene mala prensa en nuestra teorización la imagen, ¿no? La imagen está ligada al imaginario. Ahí hay un par de pérdidas, además de toda la ganancia que esto tiene, ¿no? Pero hay un par de pérdidas, entre otras, además del concepto de imagen, un concepto subsidiario que es el de imaginación. Esto el teórico como Castoriadis lo han planteado, el concepto de imaginación, tal vez por pertenecer primero a la filosofía y después a la psicología, es como que ha pretendido ser reemplazado en el psicoanálisis. Otros conceptos han venido a ocupar su lugar y en todo caso lo que habría que ver es si efectivamente, además de las ganancias que esos conceptos tienen, si no
se corre el riesgo de perder algunas otras cosas por el camino, como por ejemplo todo lo que tenga que ver con la creación, ¿no? La creación de lo radicalmente nuevo, diría Badiou, o el propio Castoriadis, etc. Pero bueno, hay como una idea de tratar de ver si el concepto de imagen puede tener otro estatuto, que por otro lado lo tenía para el propio Freud en un elemento bastante central cuando psicoanalítico, que son los sueños. Ustedes saben, no hace falta repetirlo, pero una de las condiciones del trabajo del sueño tiene que ver con el miramiento por la figurabilidad y con esta idea bastante radical freudiana de que uno sueña en imágenes, ¿no? Independientemente del relato del sueño. Esto Pontalis lo ha trabajado también como el sueño soñado y el sueño contado, etc. Hubo sueño, diría la verdad. Ya lo fragmentario se me va el carajo. ¿Qué más? En toda este universo fragmentario, pero digo esta palabra no como una idea de totalidad, sino como una idea de amplitud, en la que Benjamin nos puede hacer perder, yo fui como encontrando algunos textos rectores para toda esta problemática que estoy planteando acerca de la temporalidad. Ustedes saben, hay una obra publicada muy tardíamente, estamos hablando que Benjamin muere en el 40 y recién en el año 82 en Alemania se publica por primera vez el libro de los pasajes, que era un trabajo que Benjamin venía haciendo desde 1927 con todo. ¿Cuándo nombraste en 1940? ¿Cómo? En 1940, ¿cuándo nombraste? No, es la fecha de la muerte. En 1940 muere Benjamin. Y recién en el 82 se publican por primera vez como texto el libro de los pasajes. Que Benjamin desde el 27 venía trabajando en ese proyecto, con toda una serie de manuscritos. Se habla medio míticamente del famoso portafolio en el que él llevaba los manuscritos, portafolio que aparentemente cuando él se suicida queda en poder de Bataille. Él lo guarda en la Biblioteca Nacional y bueno, 38 años después, no, 42 años después, recién hay un trabajo y se puede publicar el texto, que insisto, por ejemplo, Adorno llama inconcluso, y lo inconcluso acá es discutible, es parte de la estructura de la obra, uno podría decir, la inconclusión de ese texto. Pero decía, bueno, el texto de los pasajes, por otro lado, ese texto, a la vez, esos manuscritos que luego terminan constituyendo el texto, a la vez fueron fuente de otros textos que Benjamin ahí sí concluía, sea para publicar en una revista, sea para justificar la subvención del Instituto de Frankfurt, sea para las razones que sean, del trabajo sobre los pasajes se fueron desprendiendo una serie de textos. Los más conocidos son los textos sobre Baudelaire, fundamentalmente el París del Segundo Imperio de Baudelaire y las tesis sobre la historia. También la obra de arte en la época de la reproductibilidad técnica tiene mucho material en los pasajes. Y sobre los pasajes se puede decir que hablar de los pasajes es hablar de todo Benjamin, por esto yo decía, ¿no? Esto de que también fueron fuentes no quiere decir que todo lo que es anterior a esta etapa, por otro lado es la etapa donde Benjamin conoce a Asia Lagis, una mujer militante comunista, conoce a Berlín, uno podría decir, o se siente en otra relación con el materialismo histórico en ese momento, viaja a Moscú, etc. Si bien Benjamin siempre fue un pensador heterodoxo en ese sentido, forma parte del campo del marxismo occidental, etc. Pero es un momento como es el momento de ruptura con Scholem, el momento de abandono decidido de su posición más teológica, si es que alguna vez la tuvo, siempre fue un
pensador secular y secularizaba aún los textos teológicos. Pero bueno, el proyecto de los pasajes era una suerte de genealogía de la modernidad capitalista, a partir de, hoy lo hablaba con algunos compañeros, de objetos no filosóficos. Adorno dice en algún momento es una reflexión filosófica sobre lo no filosófico, y ahí aparecen desde los tornillos de la Torre Eiffel hasta las fotografías hasta las publicidades de Grandeville, etc., ¿no? Toda una serie de elementos, de objetos a los que Benjamin se acercaba, y que no eran objetos tomados en consideración por el pensamiento sistematizado, ¿no? Este es un elemento que ya, para poner en correspondencia con las cuestiones que tuvieron algún tipo de receptividad en mi propio pensamiento como psicoanalista, aparecía, ¿no? Prestarle atención a los detalles, a lo nimio, a aquello que queda por fuera del sistema. Hay algo del método que empieza a aparecer con este proyecto de los pasajes. Después vamos a ver. Ingresar al libro de los pasajes también es difícil. Primero porque el texto es el libro en sí mismo, editado en castellano, y al ser importado y ser mamotreto, encima con páginas de ilustración, sale fortuna. Eso por un lado. Se consigue en internet igual, es pesado, por lo tanto no es que se pueda. Pero además de estas dificultades materiales, es que es difícil, ¿no? Entrar, uno no sabe muy bien cómo está leyendo, después se lo paso para que vean más o menos cómo está organizado, y yo recomiendo al que quiera entrar ahí lo que sería el manuscrito N. Están ordenados alfabéticamente los manuscritos, que se llaman circunvalar también, que eran los rollos del manuscrito que él tenía y que los iba separando por letras, y en la organización del texto, el manuscrito N se llama Teoría del Conocimiento, y ese es el texto que tal vez es más amigable a lo que uno está también acostumbrado a leer, y a partir de ese manuscrito puede como ir a pasear por el resto del libro, ¿no? Ese manuscrito empieza con una frase que también por ahí es bastante conocida, que es: en los terrenos que nos ocupan el conocimiento se da el modo del relámpago, el texto es el trueno que después largamente retumba. Esto también para mí es muy psicoanalítico, ¿no? El concepto de relámpago es un concepto benjaminiano importante. Hay como una especie de distinción entre el relámpago y la constelación, ¿no? El relámpago, el descubrimiento que se da al modo del relámpago, y después uno captura eso, ¿no? Lo articula, lo simboliza, lo transforma en una constelación, y eso es el texto, ¿no? Pero él dice: el conocimiento es relámpago, con todo lo que implica de iluminación y oscuridad instantánea, ¿no? Eso es el relámpago, ¿no? Eso también, las conexiones que uno se permite hacer en la violentación que uno le hace a los autores, uno diría: bueno, esto es clínica psicoanalítica. Llegué acá a partir de... Bueno, no, de los pasajes, estaba hablando de los pasajes. Tenía algunas cositas en relación